muerte súbita en el deporte, sobre todo, Estíbaliz, por esos últimos casos que nos han sobrecogido, no es nada poco habitual que sucedan estos casos, además entre deportistas muy formados, ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice el experto que nos visita en esta mañana, porque según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los casos se podría prevenir adaptando hábitos de vida saludables. En España, en 2016, se dieron 157 casos de muerte súbita, una enfermedad cardíaca que también se asocia al deporte. De hecho, los especialistas insisten en la necesidad de pasar revisiones que pueden detectar cualquier anomalía. Pues pasamos ya a saludar un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con José Carlos del Castillo, que es director médico y coordinador de la Unidad de Atención Integral del Deporte del Hospital San Juan de Dios. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Es un placer. Bueno, hemos conocido algunos datos espeluznantes, nos ponen pelos de punta a conocer cómo deportistas de élite mueren de forma súbita en el terreno de juego, por ejemplo, y eso nos llama mucho la atención. ¿Es algo puntual? ¿O qué datos manejan los expertos de estos casos? No, realmente, a ver, es excepcional, es raro, pero es algo que se produce cada cierto tiempo. Las estadísticas nos hablan de en torno a 1 cada 60 o 1 cada 150.000 personas y deportistas y año puede haber una muerte súbita en el deporte. Si bien tenemos que aclarar que estos son datos que hay a nivel internacional, en nuestro país no existe, como prácticamente en ningún país, un registro formal de muerte súbita en el deporte. Por lo tanto, tenemos dificultades para saber cuántas muertes se producen exactamente. Tengamos en cuenta que el concepto de muerte súbita en el deporte es aquel fallecimiento que se produce mientras se hace deporte o en la hora siguiente. Y muchas veces alguien se muere un familiar y no lo declara como que ha pasado en estas circunstancias. Entonces, no es fácil obtener datos reales. Claro. Lo que sí sabemos es aquellos datos que conocemos, y esa cifra que comentaba son los casos que conocemos de muerte súbita en el deporte en nuestro país. Claro, y cuando hablamos de muerte súbita en el deporte, claro, llama mucho la atención un deportista, pero esta persona, me pregunto yo, si no hubiera hecho deporte, hablamos de un chico de 24, 25 años, que no hubiera hecho ese deporte de élite, ¿podría tener ese caso de muerte a lo largo de su vida por su condición cardiológica? En la inmensa mayoría de los casos, la muerte súbita del deporte no se debe tanto al deporte como a que la persona que practica deporte tiene unas condiciones, una enfermedad previa, muchas veces no conocida, que es la que actúa como elemento fundamental para desencadenar esa muerte. A lo mejor no siendo deporte, ¿podría prevenir esa muerte o no es así, o no necesariamente? En algunos casos parece que el no hacer deporte de alta intensidad, claro, de alta carga de ejercicio, puede reducir alguna de esas muertes y de hecho el objetivo de las revisiones preparticipación, aquellos estudios que se hacen antes de hacer deporte, van destinadas a detectar a aquellas personas que tienen una condición de riesgo y a la que se les recomienda no hacer ejercicios de alta intensidad. Bueno, y se manifiestan de esa manera, como estamos viendo, de forma tan brusca, por ejemplo, en un terreno de juego, cuando vemos que un jugador de fútbol se desploma de forma inmediata. ¿Hay manera de reanimar a esa persona y que vuelva a la vida? ¿O cuando se da la muerte súbita es algo prácticamente irreparable? Depende de las circunstancias que han llevado a una muerte súbita. Gran parte de las muertes súbitas en el deporte se deben a fenómenos eléctricos en el corazón, es decir, el corazón se pone a latir de forma terriblemente rápida, lo llamamos una fibrilación ventricular y luego se para o se para directamente. Cuando se debe a esto, la capacidad de reanimarlo es muy alta si se actúa rápidamente. Hay casos excepcionales donde la causa de la muerte es tan brutal que no es reanimable y de hecho hemos asistido a ese tipo de situaciones en las que pese a que se actúa rápido no se puede. Pero es verdad que en la mayoría de los casos una muerte súbita, una parada cardíaca, que muchas veces no llega a muerte sino se queda en parada cardíaca asociada al deporte, sí que se puede reanimar a la persona. En la muerte súbita del deporte hay dos grandes intervenciones. Una que es la preventiva, es decir, detectar a las personas a riesgo y evitarles en lo posible el ejercicio de alta intensidad, y otra es la actuación una vez que se produce. Por eso cada vez se aboga más porque haya sistemas de reanimación en los sitios donde se hace deporte. Claro, yo me pregunto, doctor, porque estas personas que hemos visto en estas imágenes terribles que nos están acompañando en la entrevista, pues un deportista además de una categoría importante, ha muerto un jugador italiano de primera división. Estas personas son sometidos, por lo pronto, a los mejores estudios. Para empezar, que para ficharlos hay que hacerlo obligatoriamente. ¿Cómo es que no se detecta esa condición cardíaca en esos estudios? Lo dijeron antes ustedes en la introducción, hablaron de un 95%, entre el 95%, a veces 98% de los casos se pueden detectar. Hay un pequeño porcentaje de casos, pensemos que yo cuando lo hablamos en el hospital suelo decirlo,
para jugármela prefiero jugármela con un 95-98% de garantías que sin tener ni idea. Claro. Pero no existe garantía absoluta, eso en el terreno de la medicina no lo podemos garantizar. Hay una muy pequeña parte que no es detectable hasta que pasa. Por eso, en esos casos es bueno que haya la posibilidad de reanimar. Pues vemos que pasan deportistas de élite que se someten a continuas revisiones médicas, pero ¿qué ocurre con aquellos que se dedican, se apuntan a pruebas de alta exigencia física, que lo vemos muy a menudo actualmente, doctor? ¿Es prioritario hacerse una revisión médica previa y en qué consistirían esas revisiones? Es muy importante saber quiénes somos a la hora de hacer ejercicio. Es verdad, es conocido que uno de los momentos de mayor riesgo es el que pasamos del sedentarismo a la actividad. Nosotros lo vemos en San Juan de Dios, en el hospital, con mucha frecuencia, personas que llevan años de inactividad y periodos de la vida en la que se tienen hijos, se está iniciando la actividad laboral, que uno suele parar la actividad que lleva a lo largo de la juventud, claro, y llega un momento en el que eso se retoma. Ese momento es especialmente delicado porque pasamos de un sedentarismo a una actividad y muchas veces queremos hacer una actividad con una intensidad para la que no estamos preparados. Sí, es muy conveniente saber, en lo que me pregunta, cómo estamos y quiénes somos en este momento. No quiénes fuimos hace 15 años, sino quiénes somos en el momento. Y es verdad que hay determinadas situaciones, como cuando hay algunos factores de riesgo cardiovascular o hay antecedentes en la familia de problemas cardiológicos, cardiovasculares, en los que es especialmente interesante hacer una revisión. Y nacer, por ejemplo, con una enfermedad congénita, una enfermedad cardiológica congénita, una cardiopatía, doctor, ¿ese deportista en sí se dedica al deporte, necesita un cuidado especialmente, unas revisiones más meticulosas? Sí, además esto se ha ido avanzando mucho en los últimos años. Los últimos consensos, algunos de ellos de este propio año 2018, estratifican a los deportistas en tres grandes grupos: aquellos de alto riesgo, los de riesgo intermedio y los de riesgo bajo. Aquellas personas que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida deben de estar en manos y de ponerse en contacto con su equipo, el equipo médico que le lleva, y preguntar para que les asesoren sobre qué cantidad de deporte pueden hacer. Pero esos son muy pequeño grupo de personas. Recordemos siempre, si me permiten, me gustaría hacer un paréntesis, es que el deporte ha demostrado, la actividad física ha demostrado que es beneficiosa para la salud, es claramente beneficiosa en un balance global. Únicamente tenemos que tener cuidado con aquellas personas que están a riesgo, porque si no empezamos a hablar de muerte súbita deportiva, y nosotros venimos de ser una de las comunidades más sedentarias del país más sedentario de Europa, con lo cual nos coloca a la cola de toda Europa. Por eso es importante que el mensaje es: hagamos actividad física, hagamos si podemos actividad deportiva, pero hagámosla bien y sepamos quiénes somos, y para eso sí que tenemos que consultar. Y está claro que, como suele ocurrir cuando se habla de fútbol, es cuando más repercusión tiene, pero ¿hay algún deporte que sea más propicio a tener este tipo de casos? Siempre los de alta intensidad, imagino, ¿no? El fútbol, sí, pues por la... Claro, depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos es mayor la prevalencia de muerte súbita, por ejemplo, en baloncesto y en el atletismo. Porque son deportes mayoritarios con respecto a que en nuestro país el fútbol es el mayoritario. El fútbol es uno de los que tienen una alta incidencia de muerte súbita, pero también la tiene el atletismo, también la tiene el ciclismo. Hay varios deportes que se asocian a ellos. Es interesante que también se ha asociado que a mayor intensidad, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ha estudiado esto con un poquito más de intensidad que en nuestro país y quizás más que en el ámbito europeo, se ha visto que en las ligas de baloncesto aquellos que están en la primera división tienen más muerte súbita que los que están en segunda y que los que están en tercero. ¿Y a mayor edad más riesgo, o la edad no tiene nada que ver? La edad tiene mucho que ver. De hecho, hay una frontera que solemos poner entre los 30 y 35 años que diferencia dos grandes grupos de causas. En las personas más jóvenes, de menos de 35 años, suele deberse la muerte súbita cuando se produce a alteraciones congénitas o alteraciones estructurales o eléctricas en el corazón. En mayores de 35 años es la cardiopatía isquémica, son los infartos la causa más frecuente, que es más fácil de detectar, por lo menos el riesgo. A veces los infartos ocurren en personas que no han tenido manifestaciones previas, pero la cardiopatía isquémica tenemos alguna herramienta más para diagnosticarla. Entonces lo importante es hacer deporte, pero a lo mejor una persona entre 40 y 50 años que lleve tiempo sin hacer deporte, lo recomendable sería hacerse esa famosa prueba de esfuerzo, que no es difícil de hacer, o qué debería hacer si quiere empezar a correr, por ejemplo, que es la moda últimamente. Debería de ponerse en manos de un equipo médico que tenga capacidad para atenderle.
está muy estructurado lo que hay que hacer. Habría que hacer una historia clínica preguntándole las preguntas adecuadas, una exploración física y un electrocardiograma. Eso debería ser el kit básico mínimo. Claro. A partir de ahí, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo ayuda a detectar las causas que no podemos ver con lo primero. Y no solo deberían ser los de más de 30, 35, 40 años. Aquellas personas que realizan deporte de alta intensidad sí que parece recomendable. Prácticamente el único estudio poblacional grande que se ha hecho en un país se ha hecho en Italia y demostró que podía reducirse hasta en un 89% el riesgo de muerte súbita en el deporte cuando se hacen revisiones a todos los deportistas. Nada más apuntarse a cualquier disciplina deportiva, se ha demostrado que esto es beneficioso. Bueno, estos temas se vuelven mediáticos cuando cae la casualidad que ocurre en un deportista de élite, pero es importante, usted decía, de que esto se generalice también en cualquier centro deportivo donde también juegan los niños, por ejemplo, de que hayan desfibriladores y también personal entrenado, por ejemplo, para hacer una reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, doctor. Esto es especialmente importante. Es verdad que la prevalencia es muy baja. Es verdad que también se discute, en los foros científicos se discute si a toda la población deberían hacerse estos estudios o no. Pero una valoración básica de toda persona que hace deporte, por lo menos de alta intensidad, al menos una vez en jóvenes, en niños, en adolescentes, y también el disponer de herramientas y de formación, lo comentaba y es terriblemente importante. De nada nos vale una máquina que está aparcada ahí que nadie sabemos utilizar. Donde hay desfibriladores en los centros deportivos o en los sitios donde se practica deporte con frecuencia, debería de haber también personas formadas para poder utilizar esos equipos que pueden salvar una vida. Bueno, pues ahí está la clave. José Carlos del Castillo, que es director médico y coordinador de la Unidad del Deporte del Hospital San Juan de Dios. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días, Canarias. Ha sido un placer. Gracias. Buenos días.